¿Has oído hablar alguna vez de la gloriosa conquista española, un acontecimiento que cambió el destino de 2 continentes? Pero lo que pocos saben es que esta historia, a menudo contada como una epopeya de héroes, esconde una verdad oscura y brutal. Detrás de las banderas y cruces había sangre, codicia y destrucción. Lo que no te dijeron es que la conquista de América no fue solo una aventura de valentía, sino un genocidio disfrazado de civilización. Y de eso vamos a hablar. De los oscuros secretos que han sido borrados de los libros de historia, pero que aún dan forma al presente. Prepárate para descubrir el lado oculto de la conquista española, el lado que nadie quería que supieras. En una época en la que el mundo parecía pequeño y familiar, la Europa del Renacimiento atravesaba un período de efervescencia y cambio. En medio de este furor, los españoles miraron hacia Occidente con ojos de avaricia y promesas de gloria. Historias sobre tierras lejanas, llenas de oro y riquezas incalculables, encendieron la imaginación de reyes y conquistadores. Pero había un precio. No era solo una curiosidad de la historia, sino un misterio de la historia. El verdadero rostro de la conquista nunca sería el prometido. Mientras navegaban por las inciertas aguas del Atlántico, los españoles sabían que estaban al borde de algo grande. Las banderas que portaban no eran solo símbolos de poder, sino de ambición ilimitada. Con ellos llegaron no solo soldados y mercenarios, sino también sacerdotes, dispuestos a justificar la brutalidad que se avecinaba. La conquista no sería una simple batalla de espadas, sino de almas. El enigma de la historia radica en lo que realmente motivó a estos hombres a arriesgarlo todo. Cada paso hacia el nuevo mundo llevaba consigo el eco de promesas veladas. Los españoles sabían que estaban entrando en territorio desconocido, pero lo que no sabían era cuánto cambiaría eso sus propias historias. América, con sus misterios y riquezas, estaba a punto de ser devastada, y los conquistadores, cegados por su sed de poder, ni siquiera se dieron cuenta de la oscuridad que traían consigo. La curiosidad de la historia radica en cómo estas elecciones moldearon el destino de 2 civilizaciones. Al final, la búsqueda del oro y la gloria quedaría manchada de sangre, y el misterio de la historia que rodea la conquista española reside no solo en lo sucedido, sino en lo que se perdió. Esta es la oscura verdad que pocos se atreven a contar. Pero, al final de este viaje, ¿comprenderemos lo que realmente estaba en juego? Lo que los conquistadores descubrieron en tierras lejanas va mucho más allá de las riquezas, y las consecuencias aún se sienten hoy. Cuando izaron las velas y los barcos finalmente llegaron a las tierras del Nuevo Mundo, el impacto fue devastador, aunque silencioso al principio. El paisaje que les esperaba era de una belleza indescriptible, densos bosques y aguas cristalinas, algo que nunca habían visto en Europa. Los corazones de los conquistadores latían fuerte, con la certeza de que allí se encontraban tesoros más allá de la imaginación. Pero lo que realmente encontraron fue un misterio de la historia, un enigma que comenzaría con curiosidad y terminaría en tragedia. Los indígenas, con su rica y profunda cultura, miraban con perplejidad a estos hombres de piel pálida, armaduras brillantes y rostros cubiertos de barba. Los españoles, por su parte, no vieron seres humanos, sino obstáculos en el camino hacia el poder. El primer contacto, marcado por una tensión latente, fue solo el preludio de una conquista que no solo sería territorial, sino también espiritual. Los conquistadores vinieron con una misión: explorar, dominar y convertir. Pero el precio de esta misión se pagaría en vidas. La misión evangelizadora fue el manto sutil que cubría intenciones mucho más brutales. Cruces y espadas iban de la mano, y si bien traían la palabra de Dios, lo que realmente imponían era la sumisión. Los conquistadores se vieron a sí mismos como los elegidos para llevar la civilización a estos bárbaros.
Pero la verdadera civilización que destruyeron era infinitamente más compleja y arraigada de lo que podían imaginar. La curiosidad de la historia aquí es cuánto subestimaron la profundidad de esas culturas. Y así se revela el enigma de la historia. La llegada de los conquistadores no fue el comienzo de una nueva era para los pueblos indígenas, sino el comienzo de su fin. Cada paso dado por los españoles hacia las tierras del Nuevo Mundo marcó no solo una nueva conquista geográfica, sino una pérdida irreparable de cultura, identidad y alma. Y lo que les esperaba más adelante sería aún más oscuro. Hernán Cortés, un nombre que resuena en las páginas de la historia como símbolo de la conquista española, fue un hombre impulsado por la ambición y la astucia. Antes de su viaje a América, Cortés ya demostraba un hambre insaciable de poder, dispuesto a sacrificar cualquier cosa para obtener la gloria. No hubo misterio en la historia más fascinante que el propio Cortés, cuya mente brillaba en la estrategia, pero se oscurecía en la compasión. Era más que un líder, era la personificación de una era de traición y brutalidad. Al desembarcar en las costas de lo que hoy llamamos México, Cortés vio no solo tierras desconocidas, sino también un tablero de ajedrez. Sabía que para conquistar este vasto territorio, la fuerza militar no era suficiente. Se necesitaba manipulación e inteligencia. Y eso es exactamente lo que hizo. Cortés formó alianzas con tribus locales, explotando antiguas rivalidades entre los pueblos indígenas. Su capacidad para enfrentar a los enemigos entre sí fue la clave de su victoria. Así se revela el enigma de la historia. No venció a los aztecas solo, sino que con la ayuda de aquellos a los que también terminaría traicionando. Pero detrás de su calculada frialdad, también había un hombre que entendía la importancia de contar historias. Sabía que para asegurar su gloria eterna, necesitaba crear historias de héroes, historias que llegaran a España llenas de valentía y sacrificio. Sin embargo, la verdad detrás de estas narrativas es más oscura de lo que nadie podría imaginar. Cortés no fue el salvador que muchos creían, sino más bien el destructor de una civilización vibrante. El misterio de la historia aquí no se trata solo de sus logros, sino de lo que destruyó en el proceso. Así, Hernán Cortés navegó la política indígena con cruel maestría, siempre por delante de quienes lo rodeaban, pero siempre con un paso hacia la traición. Su nombre quedaría ligado para siempre a la caída del Imperio Azteca, y la curiosidad de la historia es cómo convirtió las frágiles alianzas en su mayor activo. ¿Pero previó cuán profunda sería la huella que dejaría en la historia? La respuesta es quizás más compleja de lo que imaginamos. El Imperio Azteca fue, sin duda, una de las civilizaciones más grandes que jamás haya existido en América. Tenochtitlán, su capital, brillaba como una joya engastada en medio de un vasto lago, lleno de templos, mercados y palacios que superaban en esplendor a muchas ciudades europeas de la época. La complejidad de su sociedad, sus rituales religiosos y sus construcciones monumentales fueron reflejo de un imperio en su apogeo, lo que hizo su destino aún más trágico. El misterio de la historia, en este caso, es cómo una civilización tan poderosa pudo caer tan rápidamente en manos de los españoles. La ciudad de Tenochtitlán no era solo una metrópoli, era un símbolo de poder y organización. Sus calles, conectadas por puentes y canales, parecían un desafío para cualquier invasor. Sin embargo, lo que los aztecas no previeron fue que la amenaza no solo vendría del exterior, sino también del interior. Las traiciones, las alianzas forjadas por Cortés y las enfermedades traídas por los europeos convirtieron la ruina del imperio. La curiosidad de la historia radica en cómo la grandeza de la civilización azteca, vista como inquebrantable, fue desmantelada por factores que escapaban a su control. Los aztecas eran profundamente religiosos y creían que sus rituales, incluidos los famosos sacrificios humanos,
mantenían el equilibrio del universo. Para ellos, la vida era una lucha constante para apaciguar a los dioses y garantizar que el sol siguiera saliendo cada mañana. Pero ni siquiera sus rituales pudieron protegerlos de la tormenta que se avecinaba. Los españoles, liderados por Cortés, interpretaron estos rituales como salvajismo, una justificación conveniente para la brutalidad que impusieron al pueblo azteca. Este enigma de la historia es una de las mayores ironías. La cultura que más valoraba la vida a través del sacrificio fue destruida por aquellos que no sabían nada sobre el sacrificio. Sin embargo, hasta el último momento Tenochtitlán se mantuvo firme, resistiendo con valentía. La destrucción de su civilización fue lenta y dolorosa, una combinación de batalla, enfermedad y traición. Lo que quedó del imperio azteca era solo una sombra de su antigua gloria. ¿Pero fue realmente destruido el espíritu azteca? La respuesta a este misterio de la historia puede estar en las tradiciones que aún sobreviven entre los descendientes de ese imperio. Moctezuma II, el último gran emperador azteca, estaba a la cabeza de un imperio colosal, pero también enfrentó presiones de todas direcciones. Era un hombre de fe, que creía profundamente en las profecías de su pueblo, que hablaban del regreso de los dioses. Cuando llegaron los españoles, Moctezuma los recibió como si fueran emisarios divinos, un error fatal. El misterio de la historia radica en el conflicto interno de este hombre, que, entre creencias y realidad, acabó abriendo las puertas a su propia destrucción. El encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés fue más que un simple diálogo entre dirigentes. Fue un choque de mundos. Mientras Moctezuma veía a Cortés como una posible encarnación del dios Quetzalcóatl, Cortés veía al emperador como una oportunidad. La tragedia de Moctezuma residió no solo en su rendición, sino en su incapacidad para ver el verdadero peligro que se avecinaba. La curiosidad de la historia revela que, en medio de estos acontecimientos, el poder espiritual y político de Moctezuma se fue desvaneciendo lentamente, mientras el control español aumentaba. Capturado y retenido bajo el gobierno de Cortés, Moctezuma se convirtió en una sombra del líder que alguna vez fue. Los propios aztecas empezaron a verlo como un débil, un títere en manos de los invasores. Su pueblo, una vez fiel, se rebeló contra él, considerándolo culpable de la presencia de los españoles. Es un enigma de la historia cómo un hombre tan poderoso se vio reducido a prisionero en su propia ciudad. La caída de Moctezuma fue tan brutal como la destrucción de su imperio, y su final fue trágico y solitario. La muerte de Moctezuma, hasta el día de hoy, conlleva varias versiones. Algunos dicen que fue apedreado por su propio pueblo, otros que fue asesinado por los españoles. De cualquier manera, el resultado fue el mismo: la caída definitiva de una civilización y la entrada de un nuevo capítulo oscuro en América. Moctezuma, que alguna vez fue líder de un imperio, se convirtió en el símbolo de una tragedia que aún resuena en la historia de los pueblos indígenas. La guerra entre los aztecas y los españoles no fue solo una batalla de ejércitos, sino un choque de épocas. Por un lado, un imperio que dominó las tierras de América con su vasta fuerza y conocimiento local. Del otro, los españoles, armados con tecnologías que parecían sacadas de una pesadilla para los pueblos indígenas. Espadas de acero, armaduras relucientes y el temible caballo de guerra fueron las armas que garantizaron una ventaja inconmensurable a los invasores. El misterio de la historia, en este caso, es cómo la tecnología, tan banal para los europeos, se convirtió en el factor decisivo en la caída de una civilización. Los aztecas, acostumbrados a sus propias tácticas de guerra, se enfrentaron a un enemigo con habilidades que no podían predecir. La superioridad tecnológica española era abrumadora. Espadas afiladas cortaban con precisión mortal, mientras los aztecas, armados con lanzas de madera y piedras, luchaban valientemente, pero sin posibilidades reales de victoria. La curiosidad de la historia
radica en cómo una civilización tan avanzada en otros aspectos fue incapaz de combatir a un enemigo con armas tan avanzadas. El caballo, hasta entonces desconocido en América, fue uno de los mayores shocks para los pueblos indígenas. Para los aztecas, ver hombres montando criaturas tan rápidas y fuertes era como enfrentarse a dioses en la tierra. Pero no eran dioses, eran hombres sedientos de sangre y oro. La tecnología no era solo física, sino también psicológica. Los españoles supieron utilizar el miedo a su favor, convirtiendo cada batalla en un juego de dominación mental, incluso antes de desenvainar las espadas. Y he aquí el enigma de la historia. ¿Cómo fue que un puñado de invasores desestabilizó un imperio tan vasto? Sin embargo, los aztecas no se rindieron sin luchar. Afrontaron la invasión con valentía inquebrantable, aunque cada batalla fue más desigual que la anterior. Cada golpe, cada flecha disparada por los aztecas, fue un intento desesperado por salvar un imperio que ya se estaba desintegrando. La guerra fue un escenario de dolor y resistencia, pero también de una cruel revelación. La victoria de los españoles era solo cuestión de tiempo, mientras que los aztecas veían a los españoles como enemigos claros. Cortés veía el escenario desde una perspectiva diferente. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para derribar un imperio tan vasto, por lo que utilizó un arma aún más eficaz: la división interna. Las tensiones entre las distintas tribus indígenas eran profundas y antiguas, y Cortés supo manipular estas rivalidades con maestría. El misterio de la historia aquí radica no solo en la brutalidad de la conquista, sino en el genio estratégico de cómo los españoles enfrentaron a los pueblos indígenas entre sí. Las tribus vecinas, muchas de ellas oprimidas por el dominio azteca, vieron a los españoles como una oportunidad para liberarse. Para estas tribus, la alianza con Cortés parecía prometedora, una oportunidad de derrotar al enemigo común. Sin embargo, lo que no se dieron cuenta fue que estaban cambiando un opresor por otro. La curiosidad de la historia radica en que muchos de estos pueblos, creyendo en la palabra de los españoles, ayudaron a sellar su propio destino. La promesa de libertad fue rápidamente reemplazada por una nueva forma de subyugación. Promesas de amistad, intercambio de regalos y alianzas forjadas sobre mesas de negociación improvisadas crearon un escenario en el que los españoles, aunque superados en número, se convirtieron en una fuerza invencible. Pero estas alianzas fueron frágiles y temporales. Cortés sabía que una vez derrotados los aztecas, estas tribus también serían descartadas. Y así se revela el enigma de la historia. Las mismas alianzas que garantizaron la victoria española también sellaron el destino de los aliados indígenas. Al final, todos perdieron. Al final de la campaña, las tribus que se unieron a los españoles pronto se dieron cuenta de la dura realidad. Los nuevos amigos que ayudaron a derrotar a los aztecas rápidamente se convirtieron en sus amos. El ciclo de opresión se repitió y el pueblo que creía haber escapado de la dominación azteca ahora se enfrentaba a algo aún peor. Esta traición es una de las oscuras verdades que la historia intenta ocultar, pero que aún resuena en los corazones de quienes conocen los secretos de este período. La ciudad de Tenochtitlán, que alguna vez fue un símbolo de poder y esplendor, enfrentaba su hora más oscura. Rodeada de españoles y tribus rivales, la ciudad se vio asfixiada por el hambre, las enfermedades y la desesperación. El asedio, que duró meses, fue implacable. La grandeza de sus templos y palacios no pudo hacer nada contra la devastación que se avecinaba. La curiosidad de la historia nos hace cuestionarnos cómo una ciudad tan imponente pudo quedar reducida a ruinas en tan poco tiempo. Los aztecas lucharon valientemente, pero estaban debilitados. Además de las batallas, un arma invisible y mortífera devastaba a la población. Las enfermedades traídas por los europeos, principalmente la viruela. Estas epidemias diezmaron a los aztecas
y afectaron incluso a sus guerreros más fuertes. El misterio de la historia aquí radica en el impacto de estas enfermedades, que actuaron como una fuerza silenciosa pero implacable, socavando cualquier posibilidad de resistencia. A medida que avanzaban los españoles, el pueblo azteca ya estaba derrotado por un enemigo que no podían ver. La destrucción sistemática de Tenochtitlán fue brutal. Cortés ordenó desmantelar la ciudad, piedra a piedra, como si estuviera borrando la existencia misma del imperio azteca. Los canales, antes llenos de vida, ahora fluían con la sangre de los habitantes. Cada rincón de la ciudad fue testigo del fin de una era, un eco de dolor que aún resuena a lo largo de la historia. El enigma de la historia radica en la rapidez con la que fue destruido el imperio más grande de Mesoamérica, dejando poco más que ruinas y recuerdos. La caída de Tenochtitlán fue el golpe final, no solo para los aztecas, sino para una civilización que había florecido durante siglos. Con la ciudad en ruinas, los conquistadores construyeron sobre sus escombros lo que sería la Nueva España. Pero lo que se perdió en este proceso es incalculable. La destrucción de una cultura rica y profunda dejó un vacío que nunca se llenaría. Y el misterio de la historia es cómo esta pérdida resuena hasta el día de hoy, en cada rincón de las Américas. Detrás de las banderas y espadas que trajeron los españoles, había algo aún más peligroso: la cruz. La evangelización fue la gran justificación moral de la conquista. Los conquistadores creían que estaban salvando almas, trayendo luz a un continente sumido en la oscuridad. Pero la verdad era mucho más oscura. La curiosidad de la historia nos muestra que esta misión religiosa fue a menudo una excusa conveniente para la violencia y la explotación. El misterio de la historia aquí radica en cómo se utilizó la fe como herramienta de dominación. Los sacerdotes que acompañaron a los conquistadores predicaron la conversión de los indígenas, muchas veces por la fuerza, destruyendo sus templos y sus antiguas tradiciones. En nombre de Dios, ciudades enteras fueron diezmadas y culturas borradas de la memoria colectiva. El conflicto entre el cristianismo predicado y el comportamiento de los propios conquistadores es evidente. El enigma de la historia es cómo estos hombres lograron reconciliar la brutalidad de la conquista con el mensaje de amor y compasión que predicaban. La misión cristiana se impuso con mano de hierro. Los indígenas se vieron obligados a renunciar a sus dioses, a sus tradiciones y a su propia identidad. Los templos fueron reemplazados por iglesias y se suprimieron los rituales que alguna vez celebraron la conexión entre los aztecas y el universo. Lo que quedó fue una religión impuesta, que no traía redención, sino sumisión. La verdadera historia de la evangelización es una historia de dominación y control, donde la fe se ha convertido en un arma tan letal como cualquier espada. Así, el papel de la Iglesia en la conquista y dominación de América se revela como uno de los capítulos más controvertidos de la historia. La promesa de salvación se transformó en un ciclo de violencia y represión, y aún hoy, el legado de esta evangelización forzada resuena en las prácticas religiosas y culturales de América, un enigma de la historia que nos lleva a reflexionar sobre el verdadero costo de convertir una civilización. Cuando los españoles desembarcaron en América, no solo trajeron armas y ambiciones de conquista, trajeron consigo un enemigo invisible que los indígenas nunca pudieron combatir: las enfermedades. La viruela, la gripe y otras enfermedades se propagan como la pólvora, diezmando poblaciones enteras en cuestión de semanas. El misterio de la historia reside en cómo una fuerza tan silenciosa y devastadora contribuyó al colapso de civilizaciones que, hasta entonces, habían florecido durante siglos. Para los indígenas, estas enfermedades eran una plaga incomprensible. Sin inmunidad natural contra estos virus europeos, millones de aztecas, mayas y otras civilizaciones fueron aniquiladas. La curiosidad de la historia
revela que en algunas regiones las enfermedades mataron a más personas que las espadas españolas. La viruela, en particular, era un arma imbatible, que mataba incluso a los guerreros más fuertes y debilitaba cualquier resistencia restante. No fue solo una guerra física, fue una guerra biológica, librada sin intención consciente, pero con efectos devastadores. La devastación de las epidemias cambió el curso de la conquista. Para Cortés y sus hombres, las enfermedades se convirtieron en aliados involuntarios, allanando el camino hacia la dominación total. Mientras los españoles se recuperaban de pequeños brotes, los indígenas fueron exterminados en masa. Esta disparidad amplió la brecha entre las dos culturas y aceleró el colapso de las sociedades indígenas. El enigma de la historia radica en cómo los conquistadores vieron estas enfermedades como signos divinos, justificando aún más sus brutales acciones. El impacto de las epidemias fue tan profundo que muchas culturas indígenas perdieron por completo su estructura social y espiritual. El vacío dejado por estas muertes masivas no fue solo físico, sino también cultural y psicológico. Las consecuencias se sintieron durante generaciones y, hasta el día de hoy, el trauma de esta devastación persiste en la memoria de sus descendientes. El misterio de la historia es cómo estas enfermedades invisibles e implacables contribuyeron a borrar civilizaciones enteras, moldeando irrevocablemente el futuro de las Américas. La fiebre del oro fue el verdadero motor de la conquista española. Desde el momento en que los conquistadores desembarcaron en América, sus ojos brillaron con la promesa de riquezas incalculables. El oro y la plata que brillaban en los templos y adornaban los cuerpos de los indígenas se convirtieron en el combustible de la brutalidad que vendría después. El misterio de la historia, a estas alturas, es cómo la codicia de los españoles llevó a la explotación implacable de los recursos naturales y humanos de las tierras conquistadas. Las minas, tanto de oro como de plata, se convirtieron en cárceles para los indígenas. Obligados a extraer estos metales preciosos en condiciones inhumanas, los pueblos nativos fueron esclavizados y brutalmente explotados. Lo interesante de la historia es que para los españoles, el oro no era solo una mercancía, era una obsesión. Las promesas de riqueza alimentaron una ola de violencia que no perdonó vidas. Cada gramo de oro extraído representaba el sufrimiento de innumerables almas, cuyas historias fueron borradas en la incesante búsqueda de ganancias. Esta exploración no se limitó a los recursos minerales. Las tierras fértiles de América también fueron explotadas, y los indígenas, obligados a trabajar como esclavos en plantaciones y minas, fueron tratados como máquinas. La economía de las colonias españolas se basaba en la extracción brutal de todo lo que se pudiera monetizar, y las vidas de los nativos eran el precio a pagar. El enigma de la historia aquí es cómo el deseo de riqueza cegó a los conquistadores ante el costo humano de sus acciones, transformando tierras prósperas en paisajes de desolación. Las consecuencias de esta codicia se extienden por generaciones. La exploración de oro y plata enriqueció a España durante un corto periodo, pero a costa de toda una civilización. Los pueblos indígenas, que alguna vez fueron dueños de sus propias tierras, fueron reducidos a sirvientes en sus propios hogares. Esta tragedia, marcada por la insaciable codicia de los españoles, es una herida abierta que aún resuena en América. El misterio de la historia es cómo estas riquezas empañaron el futuro de toda una generación, sin traer nunca la paz o la prosperidad que prometían. Consolidada la conquista, el destino de los pueblos indígenas quedó sellado. Lo que alguna vez fueron sociedades vibrantes e independientes, ahora se convirtieron en una fuente de mano de obra para los españoles. La esclavitud de los pueblos originarios fue una de las formas de dominación más brutales que jamás haya presenciado la historia. El misterio de la historia es cómo esta práctica, tan común en aquella época,
pudo devastar culturas enteras y provocar la destrucción de miles de vidas. El trabajo forzoso en las minas y plantaciones era implacable, y la muerte se convirtió en una compañera constante. En las plantaciones de caña de azúcar y en las minas de oro y plata, los indígenas eran tratados como máquinas, obligados a trabajar hasta el agotamiento. La curiosidad de la historia revela que muchos de los nativos ni siquiera sobrevivieron las primeras semanas de trabajos forzados. Las condiciones eran inhumanas. El hambre, las enfermedades y la tortura eran parte de la rutina. No se trataba solo de una cuestión de esclavitud física, sino de aniquilación cultural. La transición de un pueblo libre a un pueblo siervo fue rápida y cruel, borrando siglos de tradiciones en cuestión de unos pocos años. Esta explotación condujo a la destrucción de identidades enteras. Tribus que alguna vez fueron orgullosas y autosuficientes, ahora se encontraron a merced de sus opresores. La esclavitud no solo les robó la vida, sino también sus historias y su dignidad. Con el tiempo, la población indígena comenzó a disminuir drásticamente, lo que llevó a los españoles a buscar nuevos medios de exploración. Y así comenzó la trata de esclavos africanos como sustitutos de los pueblos originarios. El enigma de la historia aquí es cómo el deseo de riqueza y poder puede convertir a los seres humanos en mercancías. La transición a la trata de esclavos africanos, si bien alivió el sufrimiento de los pueblos indígenas en algunas regiones, solo perpetuó el ciclo de violencia. Las Américas, ahora divididas entre europeos, africanos y los pocos indígenas que quedan, se han convertido en un caldero de tensiones e injusticias. El otrora próspero futuro de los pueblos indígenas ahora estaba manchado por la sangre de generaciones. El misterio de la historia es cómo este legado de exploración todavía resuena en las sociedades modernas, dejando cicatrices que persisten hasta el día de hoy. En medio de la brutalidad y el caos de la conquista, surgió una voz solitaria que pedía justicia y compasión. Bartolomé de las Casas, fraile dominico, fue uno de los pocos que se alzó contra los abusos cometidos por los conquistadores. Inicialmente, él mismo era dueño de esclavos indígenas, pero al presenciar el sufrimiento infligido a estas personas, experimentó una profunda transformación. El misterio de la historia radica en cómo un hombre, inmerso en el sistema colonial, pudo cambiar su visión y convertirse en uno de los mayores defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Las Casas viajó por toda América observando de cerca las atrocidades que se cometían en nombre de la corona española y la fe cristiana. Fue uno de los primeros en relatar las crueldades de la conquista en sus obras escritas, donde describió detalladamente los horrores que enfrentaron los indígenas. La curiosidad de la historia nos revela que él, a través de sus escritos, no solo expuso la verdad, sino que también intentó influir en la política de la época, apelando directamente al rey de España. Su compromiso con la causa indígena lo convirtió en una figura única en un mundo dominado por la codicia y la violencia. Las Casas no solo fue testigo de la brutalidad, sino que luchó incansablemente para detenerla. Propuso reformas y pidió el fin de la esclavitud indígena, argumentando que los nativos eran seres humanos con alma, no salvajes a los que explotar. Su voz, sin embargo, fue a menudo ignorada o ridiculizada por los conquistadores. El enigma de la historia aquí radica en la soledad de su misión. Mientras la mayoría buscaba oro y poder, él buscaba justicia, luchando contra un sistema que parecía imposible de cambiar. El legado de Bartolomé de las Casas permanece hoy como símbolo de resistencia moral. Fue una de las pocas figuras que, en medio de la oscuridad de la conquista, logró mantener su humanidad. Aunque sus acciones no fueron suficientes para detener la destrucción de los pueblos indígenas, su trabajo inspiró a las generaciones futuras a cuestionar el poder y la opresión. El misterio de la historia es cómo su voz, solitaria en el pasado, resuena hasta el día de hoy
en las luchas por la justicia y los derechos humanos. La historia de la conquista española a menudo se cuenta a través de las hazañas de grandes hombres, pero hay un capítulo que permanece en la sombra: el papel de la mujer. Las mujeres indígenas, en particular, fueron en gran medida olvidadas en esta historia. Vivían en primera línea, soportando el peso de la dominación, pero también desempeñaban papeles cruciales, a menudo desconocidos. El misterio de la historia reside en cómo sus contribuciones y sufrimiento fueron silenciados a lo largo de los siglos. Malinche, o la Malinche, es quizás el nombre más conocido entre estas mujeres. Fue una mujer indígena que, por circunstancias de supervivencia, se convirtió en intérprete y consejera de Hernán Cortés. Para algunos, un traidor; para otros, un superviviente inteligente. El enigma de la historia, en este caso, es cómo una mujer tan importante en la caída del Imperio Azteca se convirtió en un símbolo de división hasta el día de hoy. La Malinche navegó entre dos mundos, intentando proteger su propia supervivencia mientras desempeñaba un papel esencial para los conquistadores. Sin embargo, la Malinche no fue la única. Miles de mujeres indígenas fueron obligadas a casarse con españoles, a menudo como estrategia de dominación. Estas mujeres, que fueron despojadas de sus familias, cultura e identidad, se convirtieron en engranajes silenciosos de la estructura colonial. La curiosidad de la historia nos revela que estas mujeres, aunque tratadas como objetos por los españoles, llevaban consigo el poder de preservar las tradiciones y resistir, de manera silenciosa, la opresión que las rodeaba. La violencia oculta que enfrentaron estas mujeres no se limitó al campo físico, sino que se extendió al psicológico y cultural. Se vieron obligados a desempeñar roles que no eligieron, pero que determinaron el rumbo de sus vidas y la de sus descendientes. Muchas de estas historias nunca han sido contadas, y el misterio de la historia es cómo estas mujeres, aunque olvidadas, dieron forma a la conquista y a las generaciones siguientes. Sus voces resuenan, aunque sean susurros, en las narrativas que aún sobreviven. Después de la conquista, no bastaba con dominar los cuerpos, era necesario dominar las almas. La Inquisición, ya bien establecida en Europa, encontró nuevos territorios en las colonias para ampliar su control. Los españoles, bajo el manto de la fe, no se conformaron con convertir a los indígenas por la espada. La Inquisición se convirtió en una herramienta de represión religiosa y cultural, persiguiendo no solo a quienes se negaban a aceptar el cristianismo, sino también a quienes intentaban preservar sus tradiciones. El misterio de la historia aquí es cómo esta institución, dedicada a la pureza de la fe, sembró el terror en las tierras del Nuevo Mundo. Los métodos de la Inquisición fueron brutales y despiadados. Cualquier desviación de la doctrina católica se consideraba herejía y los sospechosos eran llevados a juicios secretos, donde la tortura a menudo precedía a las confesiones. Para los pueblos indígenas, cuyas tradiciones espirituales eran vistas como idolatría, esta represión fue devastadora. Lo interesante de la historia es que, aunque muchos se convirtieron al cristianismo, continuaron practicando sus creencias en secreto, desafiando el control total de la Iglesia. De este conflicto nació el sincretismo religioso, una fusión entre el catolicismo impuesto y creencias antiguas que se negaban a desaparecer. La represión religiosa no se limitó a los pueblos indígenas. Muchos de los primeros colonos españoles, judíos conversos o cristianos nuevos, también fueron objetivos de la Inquisición. Sospechosos de mantener en secreto sus antiguas prácticas judías, estos colonos fueron perseguidos y, a menudo, ejecutados en público. El enigma de la historia radica en la ironía de una institución que predicaba el amor y la salvación, pero se dedicaba a sembrar miedo y destrucción. La Inquisición se convirtió así en una fuerza oscura que controlaba el pensamiento y aplastaba cualquier disidencia.
Las consecuencias de la Inquisición en la Nueva España fueron profundas y duraderas. No solo ha destruido vidas, sino también silenciado culturas y borrado identidades. Muchos de los que sobrevivieron aprendieron a vivir en las sombras, practicando su fe en secreto y manteniendo sus tradiciones en silencio. El legado de la Inquisición todavía resuena en América, donde el miedo a lo diferente y la represión de lo que se considera herético siguen dando forma a las sociedades modernas. El misterio de la historia es cómo, en nombre de la fe, se sacrificaron tantas vidas sin una verdadera comprensión de lo que se estaba perdiendo. El impacto de la conquista española fue mucho más allá de las batallas y los territorios capturados. Lo que quedó atrás fue un legado de genocidio cultural y físico, una destrucción que resonaría durante siglos. Pueblos enteros fueron diezmados y sus tradiciones y lenguas se perdieron para siempre. Este es el misterio de la historia. ¿Cómo se pudo borrar una civilización floreciente en tan poco tiempo y cuáles son las consecuencias de esta tragedia hasta el día de hoy? No solo se perdieron vidas humanas, sino también siglos de sabiduría, arte y conocimiento. El genocidio cultural, impulsado por la imposición religiosa y política de los españoles, destruyó algo más que templos y ciudades. Borró la esencia de sociedades complejas, cuyas historias fueron reescritas por los vencedores. La curiosidad de la historia revela que las prácticas, creencias y lenguas indígenas fueron deliberadamente reprimidas. Los templos fueron sustituidos por iglesias, los rituales ancestrales fueron considerados herejías y la memoria colectiva de estas civilizaciones fue distorsionada. La colonización no solo triunfó físicamente, sino también espiritualmente. El impacto psicológico de esta destrucción resuena en las generaciones siguientes. Los indígenas fueron relegados a una posición subordinada en su propia tierra, mientras que los descendientes de los conquistadores asumieron el control económico y cultural. La pérdida de identidad y patrimonio fue brutal, y el enigma de la historia radica en cómo este pueblo, incluso después de siglos de opresión, todavía lucha por preservar y rescatar sus raíces. La resistencia a la destrucción cultural siguió viva, incluso en comunidades pequeñas, alejadas de los ojos de la historia oficial. No se puede ignorar el legado de sangre que dejó la conquista. La destrucción fue completa, pero las consecuencias son profundas y duraderas. El genocidio no se limitó al pasado, ha dejado cicatrices visibles en las sociedades modernas. Lo que la historia a menudo se niega a decir es que las Américas todavía soportan el peso de esta tragedia, y la lucha para mantener viva la memoria de los pueblos indígenas es una batalla continua. El misterio de la historia, en este caso, no se trata solo de lo que se perdió, sino de lo que aún se puede recuperar. Durante siglos, la narrativa dominante de la conquista española fue que los europeos trajeron la civilización a los pueblos indígenas. Pero esta historia, contada por los vencedores, esconde un lado oscuro que pocas veces se menciona. La verdadera historia de la conquista no es una de progreso e ilustración, sino de destrucción y opresión. El misterio de la historia reside en cómo se perpetuó este mito, enmascarando las brutalidades cometidas en nombre de la civilización. Los conquistadores se veían a sí mismos como héroes, pero para los indígenas eran invasores crueles que borraron culturas enteras. Los europeos, con su discurso de superioridad, justificaron el sometimiento de los pueblos indígenas con la idea de que traían avances tecnológicos, religiosos y culturales. Sin embargo, la curiosidad de la historia nos revela que muchas civilizaciones de América ya estaban increíblemente avanzadas a su manera. Los aztecas, mayas e incas tenían profundos conocimientos de astronomía, arquitectura y medicina, superando muchas veces a los europeos en determinados aspectos. Lo que se perdió no fueron solo vidas humanas,
sino también un vasto legado de sabiduría. La reinterpretación moderna de la conquista nos muestra que los europeos no civilizaron las Américas, sino que destruyeron las civilizaciones existentes. La imposición del cristianismo y de las costumbres europeas se hizo por la fuerza, borrando la identidad cultural de millones de personas. El enigma de la historia aquí es cómo se aceptó esta narrativa durante tanto tiempo, mientras que las voces indígenas fueron silenciadas. Hoy en día, hay un esfuerzo creciente por volver a contar esta historia de manera justa, reconociendo el valor de las civilizaciones que fueron destruidas en nombre de la conquista. La resistencia contemporánea de los pueblos indígenas es una prueba viviente de que la historia no ha sido borrada por completo. Aunque han enfrentado siglos de opresión, este pueblo continúa luchando para preservar sus culturas, idiomas y tradiciones. La curiosidad de la historia reside ahora en recuperar estas identidades, en el esfuerzo por corregir la narrativa histórica y reconocer el verdadero legado de la conquista. El mito de los civilizadores finalmente está siendo desacreditado, y lo que emerge es una historia de lucha, resistencia y supervivencia. Cuando los españoles conquistaron América, no solo se apoderaron de tierras y riquezas, destruyeron una amplia gama de tesoros culturales de valor incalculable. Monumentos, templos y obras de arte, cuidadosamente conservados durante generaciones, fueron saqueados o arrasados sin piedad. El misterio de la historia es cómo estos tesoros, que representaban el corazón de las civilizaciones indígenas, fueron considerados insignificantes por los conquistadores. El borrado cultural fue tan devastador como la pérdida de vidas, creando un vacío de conocimiento e identidad. Majestuosos templos quedaron reducidos a escombros, mientras que bibliotecas enteras, repletas de textos sagrados y científicos, fueron destruidas. Las civilizaciones indígenas tenían una rica tradición de registros escritos, especialmente los mayas, cuyos códices contenían vastos conocimientos sobre astronomía, medicina e historia. La curiosidad de la historia nos revela que, en un intento de imponer su propia cultura y religión, los españoles consideraron estos registros como una herejía, quemando y destruyendo lo que no entendían. Pocos de estos códices sobreviven, y lo que hemos perdido es incalculable. El saqueo no fue solo físico, sino espiritual. Los objetos sagrados, que tenían profundos significados para los pueblos indígenas, fueron profanados y transformados en simples mercancías. Se fundieron joyas y estatuas de oro, que representaban dioses e historias antiguas, para alimentar la codicia europea. El enigma de la historia es cómo estas pérdidas culturales aún afectan hasta el día de hoy a los pueblos indígenas, que luchan por rescatar sus tradiciones en un mundo que intenta borrar sus raíces. Las consecuencias de la destrucción cultural todavía se sienten profundamente. Lo que los españoles no destruyeron, lo descontextualizaron, transformando artefactos sagrados en curiosidades exóticas. La pérdida de conocimientos ancestrales, sumada a la destrucción física de monumentos y registros, ha creado un vacío que nunca podrá llenarse por completo. El misterio de la historia aquí es cómo la humanidad permitió que estos tesoros fueran destruidos en nombre de la conquista y la colonización, dejando un legado de luto y silencio. Si bien la conquista española sometió a gran parte de los pueblos indígenas, la resistencia nunca cesó. Incluso ante tanta destrucción y opresión, los pueblos indígenas mantuvieron viva una llama de resistencia silenciosa que se extendió a lo largo de los siglos. El misterio de la historia reside en cómo estas comunidades, a pesar de haber sido aplastadas militar y culturalmente, lograron preservar partes de sus tradiciones e identidades, muchas veces lejos de los ojos de los colonizadores. Esta resistencia no siempre fue abierta, sino que estuvo presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, en pequeños gestos de rebelión. La supervivencia cultural
era una forma de resistencia. Muchos indígenas, incluso después de haber sido obligados a convertirse al cristianismo, continuaron practicando sus creencias en secreto. El sincretismo religioso surgido es una prueba de cómo las tradiciones indígenas se mezclaron con nuevas creencias impuestas, pero sin llegar a desaparecer por completo. La curiosidad de la historia revela que, en muchos casos, se continuaron realizando rituales y ceremonias sagradas, muchas veces disfrazadas de prácticas cristianas, pero manteniendo intactas sus raíces indígenas. También hubo revueltas más visibles, como la rebelión de Túpac Amaru en Perú y la revuelta del Mixtón en México. Estos levantamientos fueron intentos desesperados por recuperar la libertad y la dignidad robadas por los colonizadores. Aunque la mayoría de estas revueltas fueron brutalmente aplastadas, marcaron momentos importantes de resistencia y coraje. El enigma de la historia radica en cómo estas revueltas, aunque aparentemente derrotadas, continuaron inspirando a generaciones de pueblos indígenas a mantener su lucha por la autonomía y la preservación cultural. Incluso hoy, los movimientos por la preservación cultural y la identidad indígena siguen siendo fuertes. En muchas partes de América, los descendientes de pueblos indígenas están reclamando sus lenguas, tradiciones e historias, resistiendo la asimilación forzada que comenzó hace siglos. Esta resistencia moderna es un testimonio de la fuerza y la resiliencia de este pueblo que, a pesar de todo, sigue firme. El misterio de la historia aquí es cómo, en medio de tanto sufrimiento y opresión, la identidad indígena sobrevivió y continúa floreciendo en el silencio y la resistencia. La conquista de América trajo a España riquezas inimaginables. El oro y la plata fluyeron hacia Europa, llenando las arcas de la corona y transformando a España en una de las naciones más poderosas del mundo. Sin embargo, estas riquezas tuvieron un alto precio y las consecuencias de la conquista se sintieron no solo en América, sino también en el propio territorio español. El misterio de la historia radica en cómo la codicia y la explotación excesiva terminaron socavando el mismo imperio que las promovió. La gran cantidad de oro y plata que llegaba a España creaba una ilusión de prosperidad, pero en realidad estas riquezas provocaron una inflación galopante, devaluando la moneda y provocando un colapso económico. La curiosidad de la historia revela que mientras España se hacía cada vez más rica en metales preciosos, su economía real se debilitaba. La dependencia de los recursos de las colonias impidió el desarrollo de industrias locales, haciendo a la nación vulnerable a las crisis económicas que pronto seguirían. Además de los problemas económicos, también se extendieron la corrupción y la decadencia social. Los nobles, que antes dependían de sus propias tierras para su sustento, ahora vivían del oro de América, lo que creó una clase aristocrática perezosa e indulgente. El enigma de la historia aquí es cómo la riqueza trajo consigo una crisis moral y política, debilitando el tejido social mismo de España. El poder absoluto generado por la conquista alimentó la codicia y la corrupción, erosionando los cimientos del imperio. Con el tiempo, las vastas riquezas de la conquista se desvanecieron, dejando a España con poco más que recuerdos de gloria pasada. El imperio que alguna vez controló vastos territorios comenzó a fragmentarse, perdiendo su dominio global. La codicia que impulsó la conquista de América acabó siendo la ruina del propio imperio español. El misterio de la historia es cómo la búsqueda desenfrenada de riqueza, que parecía garantizar la eternidad del imperio, acabó sellando su caída. Con el fin de la conquista y la formación de las colonias, América experimentó una transformación cultural sin precedentes. El mestizaje, el proceso de mezcla entre pueblos indígenas, africanos y europeos, dio lugar a nuevas identidades, formando la base de las sociedades que conocemos hoy. El misterio de la historia reside en la fusión de culturas tan diversas, que resultó en un rico tejido social.
incluso en medio de tanta violencia y dominación. Fue de este encuentro de mundos que surgió una nueva identidad estadounidense, marcada tanto por la opresión como por la resistencia. El mestizaje cultural no fue un proceso sencillo ni pacífico. La imposición europea sobre las culturas indígenas y africanas intentó borrar tradiciones y prácticas que habían sobrevivido durante siglos. Sin embargo, en medio de esta opresión surgieron nuevas formas de expresión cultural. La curiosidad de la historia revela que el sincretismo religioso, por ejemplo, es uno de los resultados más visibles de esta fusión. Las prácticas indígenas y africanas se fusionaron con el catolicismo, creando un mosaico de creencias que han sobrevivido hasta nuestros días. Además de la religión, la gastronomía, la música y las tradiciones populares también sufrieron importantes transformaciones. Lo que hoy conocemos como la cultura de las Américas es un reflejo directo de esta interacción entre los pueblos. El enigma de la historia aquí es cómo, a pesar de los intentos de borrar las tradiciones indígenas y africanas, estas culturas encontraron formas de sobrevivir y adaptarse, a menudo influyendo fuertemente en la cultura europea dominante. La música, las costumbres y hasta el lenguaje se convirtieron en espejo de esta fusión. La fusión de culturas dio lugar a una nueva identidad, pero también trajo consigo una serie de tensiones que aún persisten. Las sociedades de las Américas continúan luchando por encontrar un equilibrio entre sus diversos patrimonios culturales, y la búsqueda de reconocimiento y respeto por las tradiciones indígenas y africanas sigue siendo una lucha constante. El misterio de la historia es cómo estas culturas, que fueron brutalmente oprimidas, no solo sobrevivieron, sino que florecieron e influyeron profundamente en lo que conocemos como identidad latinoamericana. El legado de la conquista española de América es uno de los capítulos más complejos y dolorosos de la historia de la humanidad. Las cicatrices dejadas por la destrucción de civilizaciones, el genocidio cultural y las riquezas manchadas de sangre todavía resuenan en las sociedades modernas. El misterio de la historia radica en cómo estas heridas, aunque antiguas, continúan moldeando la realidad de las Américas hasta el día de hoy. Cada pedazo de tierra conquistado, cada templo destruido, llevaba en sí el peso de generaciones que fueron borradas, pero cuyo espíritu aún vive en los descendientes de los pueblos indígenas. Las lecciones de la conquista son muchas, y quizás la más importante es que el progreso, cuando se basa en la violencia y la explotación, tiene un precio demasiado alto. La curiosidad de la historia nos revela que la historia no es solo una narrativa de victoria y derrota, sino una compleja red de elecciones y consecuencias. Y estas decisiones continúan influyendo en las estructuras sociales, políticas y culturales de las Américas hasta el día de hoy. El enigma de la historia es cómo, en medio del dolor y la opresión, también surgieron formas de resistencia y supervivencia que desafían el tiempo. Sin embargo, la historia de la conquista no debería ser solo un recuerdo amargo. Es una oportunidad para reflexionar sobre lo que se puede aprender y, lo que es más importante, ¿qué se puede hacer para garantizar que tales tragedias no se repitan? La necesidad de volver a contar esta historia es urgente, porque solo cuando entendamos plenamente lo que pasó, podremos construir un futuro más justo e inclusivo. El misterio de la historia sigue desvelándose, y cada nuevo descubrimiento nos acerca a la verdad que, durante mucho tiempo, estuvo oculta. Así, la conquista española de América no es solo una historia de destrucción, sino también de resiliencia. La resistencia de los pueblos indígenas, la preservación de sus culturas y el resurgimiento de sus identidades son testimonio de que, incluso frente a la oscuridad, la esperanza puede prevalecer. El peso de la historia es grande, pero también nos brinda la oportunidad de aprender y crecer a partir de las sombras que proyecta sobre el presente. Con solo $1 mexicano,
puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.